Pasaron las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias en la Argentina, y lo primero que se nos ocurre pensar a la hora de ver los resultados un tanto sorpresivos es que tenemos un nuevo escenario político en la Argentina a partir de hoy. Hay tres fuerzas con chances para octubre, un nuevo actor importante en estas tres fuerzas que es La Libertad Avanza, el partido de Milei, un proyecto libertario de extrema derecha que se ha convertido, como decíamos, en la gran sorpresa. Si bien se sabía que iba a cosechar un buen cúmulo de votos, algunas encuestas lo daban como perdiendo de a poco esa carrera inicial frente a los candidatos de las dos fuerzas más tradicionales en la República Argentina. Sin embargo, la situación del país fundamentalmente ha hecho que La Libertad Avanza y Javier Milei, con su discurso extremo, hayan cosechado un gran cúmulo de votos bronca y fundamentalmente voto joven en la Argentina. Es llamativo por muchas cosas el hecho de que Milei haya ganado. Acá hay claramente, como en toda elección, ganadores y perdedores. El gran ganador es Milei y su partido. Ya lo vamos a analizar con un componente de sorpresa y de novedad en el escenario político argentino muy grande, muy fuerte es el golpe. Y los derrotados, los perdedores, claramente son Massa, el gobierno, el peronismo, con una derrota histórica en el sentido de la cantidad de votos que cosechó, y Juntos por el Cambio, que las encuestas y fundamentalmente su dirigencia se sabían casi con certeza ganadores de la elección. En la suma de sus dos candidatos decían seremos los más votados, que solo había que determinar quién iba a ser el ganador de la interna, que ya tenía esa carrera hacia la presidencia de la nación prácticamente allanada. Bueno, el golpe para Juntos por el Cambio fue también durísimo. Y el otro perdedor fue en la provincia de Schiaretti, que se había propuesto montar una fuerza que incidiera, que mostrara cierto peso a nivel nacional, ganando la provincia de Córdoba y siendo alguna fuerza allí en otras provincias, fundamentalmente del centro mediterráneo y productivo de la Argentina. Bueno, no ha logrado ganar, también ha sido derrotado Schiaretti y Randazzo por Milei, a pesar de que a nivel nacional se ha ubicado ahí en un 5% que, ajustada como ha quedado la elección, es un porcentaje que podría definir hacia un lado o hacia otro. Veremos qué dice sobre esto en lo consecutivo Schiaretti y fundamentalmente qué hacen sus votantes, porque allí aparece siempre el concepto del voto útil, ¿no? Que obviamente se extrema en caso de que haya una segunda vuelta y sean solo dos fuerzas políticas las que terminen yendo a definir la elección a la presidencia. Pero claramente ese es el escenario primario que tenemos, con un ganador y el resto derrotados. Un escenario político nuevo, repartido en tercios, que deja todo abierto hacia octubre. Vamos analizando por partes. La sorpresa de Milei. ¿Qué expresa Milei? Milei es en principio el voto bronca. Si uno analiza el discurso de Milei, es el voto contra la casta política, como él dice, ¿no? Como si no perteneciera, digamos, porque es alguien nuevo, alguien que arriba al escenario político sin haber tenido responsabilidad en cargos públicos o puestos políticos hasta aquí, y se sube a caballo del hartazgo de mucha gente ante los fracasos reiterados de los espacios políticos tradicionales. Le hace peronismo, PRO, Juntos por el Cambio, radicalismo, en la sucesión y consecución de los gobiernos, del regreso de la democracia hasta aquí. No hay que ser un analista agudo para saber que no les ha ido bien a los gobiernos, que han tenido algún momento de bonanza, pero que si hay un denominador común en los años de democracia ha sido las crisis reiteradas y además salpicados con engaños, con corrupción, con malos manejos, con prebendas. Todo eso es lo que hizo ebullición en un sector que finalmente las PASO lo pone
de cara al escenario político del país, un sector que es evidentemente muy grande y que ha sido tan grande que ha ganado una elección. La bronca, el hartazgo, ha ganado una elección. Hay aquí un mensaje fortísimo para las fuerzas políticas tradicionales que deberán tomar nota, porque decíamos, la sorpresa de Milei, del fenómeno Milei, es tan grande que ha ganado sin estructura, con una pequeña estructura, casi sin militancia. Lo vimos en todos lados, lo vimos incluso aquí, en San Francisco, donde el grupo que representa el partido de Milei es muy pequeño, que si bien han trabajado, han difundido esas ideas, no tuvieron, pero ni de cerca, ni los recursos, ni la militancia, ni el despliegue en los barrios, ni el reparto de cosas a las que nos tienen acostumbrados los partidos tradicionales, ni los actos, ni las fotos en todos los medios, ni trabajar desde el poder, que es lo que ha tenido fundamentalmente Massa para hacer campaña desde el propio gobierno. Bueno, nada de eso ha tenido La Libertad Avanza o Milei. Milei ha tenido el voto espontáneo. ¿Entienden? Esto es nuevo, es realmente nuevo en la política argentina. Alguien que gane una elección, porque de hecho fue el más votado, si bien quedó todo, como decíamos, muy ajustado, pero que coseche más del 30% en una elección nacional, sin siquiera tener estructura ni candidatos en muchas ciudades y provincias. En algunas provincias Milei cosechó más del 40%, incluso cerca del 50% de los votos sin estructura, solo con sus ideas, apoyándose en un discurso bastante cuestionable, ¿no? Del odio, de terminar con lo que tiene enfrente, con la casta política, un discurso muy antipolítico. Bueno, pero todo eso es lo que ha ido ganando espacio en gran parte de la población, claramente, al menos en ese 30%. Pero claro, no ha tenido la campaña de los partidos tradicionales. En realidad, el que más le ha hecho la campaña a Milei ha sido el gobierno. La campaña de Milei no solo se ha hecho desde su posicionamiento fuerte, duro, extremo, sino que lo que ha reforzado esa campaña ha sido el desastre del gobierno. Porque si decimos que es un voto bronca, un voto de hartazgo el de Milei, claramente ese voto fue reforzado, esa idea fue reforzada con un gobierno impresentable, que ha, de alguna manera, en algunos sectores, hecho que el escenario político se quiebre de esa manera y busque hacia un extremo, en este caso del liberalismo de derecha, la respuesta, ¿no? En alguien que dice terminaremos con la casta política, ¿sí? El que votó a Milei votó eso. Eso por un lado, la sorpresa de Milei. Después, en los derrotados, Juntos por el Cambio, claramente afectado por las disputas internas, no pudo resolver una campaña que la creían resuelta, pero no lo leyeron. Ayer se escuchaban incluso algunas voces medio de reproche, ¿no? El propio Macri, que en alguna declaración allí, llegando al búnker de Juntos por el Cambio, decía, bueno, yo lo vi que Milei iba creciendo, como un reproche hacia sus candidatos, ¿no? Claramente es uno de los grandes derrotados Juntos por el Cambio. Se vio de cara con algo que no esperaba. El discurso de ayer de Patricia Bullrich fue el discurso de alguien derrotado, ¿no? Cuando en realidad había ganado la interna y podría haberse posicionado ya fuertemente de cara a lo que se viene, planteando los ejes de un trabajo para ir en busca de esos votos que va a tener que buscar Juntos por el Cambio si quiere meterse en un balotaje. Bueno, anoche claramente estaban desconcertados, tan desconcertados que se notó en ese discurso una especie de sin rumbo, ¿no? Hacia adelante. Habrá que ver qué pasa allí en Juntos por el Cambio, habrá que ver si los votos que juntó Larreta, que fueron muy pocos, es uno de los grandes derrotados también Larreta porque ha juntado muy pocos votos en la interna, hay que ver si esos votos pasan completamente a la fórmula final de Juntos por el Cambio que tendrá Bullrich como candidata a presidente de la Nación. Y por el otro lado Massa, ¿sí? Y el peronismo también derrotados, con un cúmulo de votos muy bajo, históricamente bajo para el peronismo a nivel nacional, y que, bueno, es un poco el golpe de lo que han cosechado con el magro gobierno que están haciendo, ¿no? Es más, es llamativo
que 3 de cada 10 electores, casi 3 de cada 10 electores, hayan elegido esto mismo que representa el gobierno, seguir con este gobierno que ha hecho agua por todos lados. A pesar de ser una derrota histórica del peronismo, es llamativo que hayan cosechado casi el 30% de los votos, el 27% según los resultados de las PASO. Y además, más llamativo todavía, que conserven uno de los distritos más pobres del país que el peronismo gobierna, como es la provincia de Buenos Aires. Allí ha ganado el peronismo y ese es un triunfo importante para el peronismo. Si bien no ha ganado por los porcentajes que supo ganar en otro momento, ha ganado allí el peronismo y ese bastión del peronismo histórico en la provincia de Buenos Aires es un triunfo importante porque ustedes saben la importancia y el impacto que tiene el electorado de Buenos Aires por la cantidad, por el volumen, en una elección nacional. Bueno, ¿qué se viene? Esta ha sido una elección por tercios. ¿Qué ha pasado aquí? Claro, acá no definió todavía nada la elección. Sí nos puso de cara un escenario político nuevo, pero tenemos una elección de tercios donde nada está resuelto para octubre. Hay tres fuerzas políticas, las tres con chances de llegar a la presidencia de la nación. Eso es lo único cierto. Es un escenario completamente incierto para jugar con estas palabras de cara a octubre. Un escenario, como les decía, nuevo y con las tres fuerzas con chances de llegar. Imagínense ustedes que tenemos 30% Milei, 28% Juntos por el Cambio, 27% Unión por la Patria. En 3 puntos porcentuales están las tres fuerzas más votadas, en una diferencia de 3 puntos, en un umbral de 3 puntos. Es decir, si hacemos un análisis de lo que ha sido el porcentaje de participación en esta elección PASO, podríamos decir que ya el porcentaje de votantes que se sume para las elecciones generales, que seguramente habrá algún porcentaje mayor, como siempre ocurre, las PASO siempre tienen un porcentaje menor de votantes, ese 3, 4, 5, 7% que se especula se podría sumar en el porcentaje de votación para las generales ya puede definir la elección, al menos definir quiénes son los que van a ir al balotaje. Reiteramos, 3 puntos hacia abajo o hacia arriba para cualquier fuerza definen una elección. ¿Esto qué nos anticipa? Esto nos anticipa 2 meses, que es lo que queda para octubre, de una campaña descarnada entre las tres fuerzas. Pero bueno, vamos a analizar un poco entonces esto que se viene, porque el escenario ha quedado abierto, ¿sí? Como les decía, 3 puntos porcentuales hacia arriba o hacia abajo definen una elección. Entonces, las tres fuerzas van a ir a la casa, en principio, de los que no votaron. Lo primero que vamos a ver es que los tres candidatos, la candidata de Juntos por el Cambio y los dos candidatos, Milei y Massa, van a ir a la casa. Uno de los objetivos es cazar la mayor parte que se pueda, morder la mayor porción que se pueda de ese porcentaje que no votó y que va a votar en las generales, que ya se sabe que va a votar en las generales. Vamos a tener, recuerden ustedes, 3, 5, 7 puntos porcentuales más de votantes en las generales, si nada extraño ocurre en el medio, claro, ¿no? Respecto de la gente que votó en las PASO. Entonces, ese va a ser uno de los objetivos de los candidatos a partir de ahora. Ese porcentaje puede definir, incluso cambiar, recuerden esto, incluso cambiar la elección. Todos van a salir a buscar a esos nuevos votantes. Es el desafío, el primer desafío, pero no es el único. Vamos por partes de nuevo. Milei, una de las características es que no tiene estructura para hacer una campaña fuerte en el territorio, como sí puede hacer el peronismo, por ejemplo, y como en algunos lugares donde gobierna también puede hacer Juntos por el Cambio. Milei no tiene estructura, entonces, ¿a qué tiene que apostar? Bueno, habrá que ver si establece alguna alianza política con algún desencantado de alguno de las otras fuerzas. Algunos dicen hay voto del peronismo que no va a ir a Massa y que puede ir a Milei. Otros dicen en Juntos por el Cambio algunos votantes que ya creen perdida la elección
para hacer útil su voto se pueden ir a Milei y no a Juntos por el Cambio. Bueno, habrá que ver. Está todo abierto en realidad, ¿sí? Hay algo que es claro. Yo les dije antes, la campaña de Milei en parte se la hizo el gobierno por el pésimo gobierno que estamos teniendo, que acrecentó ese hartazgo, esa bronca, que fue el sustantivo común, digamos, en el voto a Milei. Bueno, como le vaya al gobierno de acá a octubre, va a determinar también qué pase con los votantes de Milei, con los votantes que pueda sumar Milei. Cuanto peor le vaya al gobierno, mejor le va a ir a Milei en octubre, en estos 2 meses. Eso es claro. Más bronca, más votos a Milei. Como decíamos, no tiene estructura para hacer campaña en el territorio. Bueno, para terminar con Milei, les digo también que anoche Milei dijo que están en condiciones de ganar en primera vuelta. Bueno, habrá que ver si tiene en su cabeza alguna alianza, algún proceso que termine juntando los votos. Parece difícil que llegue a más del 45% de los votos. Pero bueno, todo puede pasar en un escenario tan abierto y tan raro como se ha dado en la Argentina. Por otra parte, Massa anunció anoche una búsqueda transversal. ¿Recuerdan ustedes la transversalidad de Néstor Kirchner? Bueno, ¿a quién va a ir a buscar? Es la pregunta. ¿Quiénes se pueden sumar hoy a un proyecto electoral de un gobierno que se cae a pedazos? ¿Quiénes de las otras fuerzas podrían sumarse a Massa? Es raro. Hay un escenario dual para el peronismo ahí, que parece ser la fuerza política que más le va a costar levantar ese porcentaje del 27% que logró, más le va a costar convencer, porque dependerá de nuevo, parecido a Milei, pero al revés, va a depender de cómo le vaya al gobierno en estos 2 meses. Y no hay, cuando uno mira todos los indicadores, no hay indicadores que digan que la situación vaya a cambiar mucho en estos 2 meses. ¿Qué van a hacer? ¿Van a salir a repartir dinero para ganar la elección? Es probable, lo harán desde el gobierno, anuncios para jubilaciones, anuncios para sectores del trabajo, en salarios. Bueno, ya se venía haciendo, ¿no? Es probable refuerce ahí Massa para tratar de conseguir. Pero decíamos, tiene como una situación dual. Es por una parte el partido que se ve más complicado el hecho de subir ese 27%. Pareciera que Unión por la Patria está muy cerca de su techo, pero por otra parte es el partido que más trabajo tiene en el territorio y que más puede trabajar esto en la campaña. Veremos. Eso también es una incógnita y sigue estando abierto. Es decir, ¿cuánto puede crecer Massa de acá a octubre? Bueno, el resultado del gobierno es central, ¿no? Si esto se descalabra, Massa en un escenario lógico y de sentido común debería perder esta carrera a la presidencia. Los resultados magros y malos del gobierno, fundamentalmente en la economía, generalmente determinan una elección. Pero bueno, Massa anunció esa transversalidad, lo que no está claro es a quién va a ir a buscar en esa transversalidad. Vamos a ver qué pasa con eso. Decíamos, a favor tiene la estructura en las provincias y en las ciudades, donde sigue habiendo estructura de peronismo, donde el peronismo sigue ganando muchas ciudades y también algunas provincias, y fundamentalmente la provincia de Buenos Aires como el gran bastión del peronismo, ¿no? El aparato peronismo saldrá seguramente a conseguir esos votos a cualquier costo, esto no lo duden. Y Juntos por el Cambio que ha quedado en el medio, ¿no? Tiene en contra el peso muy fuerte de una derrota inesperada, porque no se lo esperaban. Tiene además en contra que la idea que sostuvo inicialmente, diríamos casi desde la génesis de este partido, de hecho lo llevan en el nombre, la idea del cambio, ya no son. La idea fuerte del cambio, de un cambio de rumbo, hoy la impuso Milei. Entonces, Juntos por el Cambio quedó ahí como una avenida del medio entre dos extremos que aparecen en el escenario político argentino hoy, como Milei de un lado y Massa del otro, y Juntos por el Cambio en el medio. Esto puede tener, mirado desde Juntos por el Cambio, como en los otros dos partidos, algunas cosas a favor y otras en contra. A favor, que en esta campaña
esa situación de estar como en una posición en el medio, a juzgar por la posición de Patricia Bullrich, más corrida a la derecha, más parecido a Milei, les puede favorecer poder juntar algo de votos o poder hablarle a los votantes de Milei, pensar en cosechar algo de votos de ese lado, y también del lado de Massa, porque el discurso moderado de Larreta fue más parecido a Massa que a Patricia Bullrich, ¿no? Habrá que ver cómo le va a Juntos por el Cambio y qué hace para remontar algo que claramente no lo vio venir. El golpe en Juntos por el Cambio es muy fuerte y tendrá que ver cómo se rearma para esta campaña. Tiene también allí el horizonte de los votos de Schiaretti, ¿no? Que habrá que ver si ahí también puede juntar Juntos por el Cambio. Schiaretti, ese 5% se vuelve ahora como un objetivo de las tres fuerzas políticas que están en disputa. Tanto los votos que se sumarán, como les decía en la general, de la gente que no fue a votar las PASO, como los votos de Schiaretti, las fuerzas minoritarias que han quedado ahí dando vueltas, ¿sí? Algunos votos son muy pocos, pero al ser tan estrecha la diferencia, también pueden incidir. Algunos votos fueron a fuerzas políticas minoritarias, y hay ahí un 5%, más o menos, entre un 5 y un 7%, que no van a llegar a las generales, porque estuvieron por debajo del 1,5% que exigía las PASO para poder confirmarse como candidatos en las generales. Bueno, eso también es un votante objetivo de las tres fuerzas. Como ustedes pueden ver, todo está abierto. Tenemos a partir de hoy un nuevo escenario político en la Argentina dividido por tercios en tres fuerzas que por la diferencia que se sacaron en esta elección, tienen el juego abierto de cara a las elecciones de octubre. Cualquiera de estas tres fuerzas puede llegar a la presidencia de la nación, cualquiera de estas tres fuerzas puede llegar a un balotaje y ahí ya será otro cantar. Veremos cómo se va acomodando el escenario político de cara a octubre. Pero claramente empieza un nuevo escenario político a partir de hoy en la Argentina. Veremos seguramente una intensa campaña de aquí a las elecciones generales del 22 de octubre. Muchos te cuentan las noticias, nosotros te las explicamos. Vox 96.1. Para entender lo que pasa.